Oremos. Padre, damos gracias que la palabra tuya es la verdad. Damos gracias por tu poder, por medio del Espíritu Santo, y rogamos que en esta mañana tú hables a nuestros corazones para que nosotros también podamos experimentar en nuestras vidas la verdad que tú eres fiel y tú eres verdad y todas las otras cosas que vamos a escuchar hoy en día. Pedimos la bendición tuya sobre tu palabra, sobre cada persona, sobre especialmente los niños, también que ellos puedan llegar también a experimentar esas verdades en sus vidas, para que ellos puedan ser parte también de la iglesia tuya. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso tuyo. Amén. En 1957, el doctor Billy Graham empezó sus campañas evangelísticas por todo el mundo, y en este año estaba en Nueva York y estaba predicando en Madison Square Garden, que es un gran auditorio, y tenía un hombre que era su cantante, George Beverly Shea, y en ese momento cantó este himno, "Cuán grande es Él". Cantaba ese himno todas las noches por 6 semanas, y ese himno llegó a ser tal vez la más famosa himno en el mundo cristiano y en el país de los Estados Unidos, en el mundo. Y algunos creen que en los últimos 100 años ha sido el himno más importante que ha sido cantado por los creyentes en el mundo. Y es verdad que Dios es grande. Quisiera esta mañana leer 2 versículos, primeramente en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice así: "Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones". Y en Juan 14, versículo 6, donde dice: Jesús le dijo: "Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí". Entonces quisiera esta mañana hablar de este Dios fiel y Dios que es verdad. Tal vez la infidelidad es uno de los pecados más preponderantes en esta época impía en la que vivimos. En el mundo del negocio, dar la palabra de uno es con muy raras excepciones. Ya no es algo en que se puede confiar. Yo recuerdo un hermano en Sydney, en Australia, C.J. Bentley, que era dueño de una gran empresa de carne y nunca firmó un contrato en su vida, solo le daba su mano y la gente sabía. Con la palabra de C.J. es la verdad. No tenemos nada que ser escrito porque él cumplió su promesa. En el Internet vemos mucha mentira. Hace días encontré una propaganda que decía: solamente tomando un vaso de agua antes de acostarse se puede perder 8 kilos al mes. Entonces yo pensaba, eso no puede ser, porque la única forma de perder 8 kilos al mes solamente tomando un vaso de agua es así, solamente tomar un vaso de agua cada día y no más, sí, seguramente se pierde 8 kilos. Entonces, en esta propaganda dice: tenemos aquí un video cortico que usted quiere leerlo, verlo y escucharlo, y eso le da la respuesta a sus necesidades de perder el peso. Entonces dice, es un video de unos pocos segundos, pero resulta que era
un video de 20 más minutos aburridos y hablaba primeramente de una pequeña isla fuera de la costa de Vietnam, una isla no nombrada, pero decía que en esa isla la gente toma cierta hierba y con eso pierden el peso. Después hablaba de una pequeña aldea en las montañas de los Himalayas, en el norte de la India, y decía que en ese pueblo también había una planta que la gente comía y se perdían mucho peso. Y después añadían como unas 12 cosas más, y después decían que hemos encontrado unos científicos que han hecho unas cápsulas con estos ingredientes y solamente cada noche si usted toma un vaso de agua con una de esas cápsulas, usted puede perder 8 kilos cada mes, pero tiene que pagar por lo menos $60 por ese frasco de cápsulas. Ellos decían, nosotros fácilmente podemos cobrar como $800, pero con el amor en nuestros corazones para ustedes, solamente vendemos esto por $60 no más. En el mundo social vemos que la infidelidad matrimonial abunda en todas partes. Los vínculos sagrados del matrimonio se rompen con la misma facilidad de descartar una prenda vieja de vestir. Hace días vi un video también en el internet de un hombre que se casó y media hora después se divorciaba. Entonces sí es. En el mundo religioso, miles han prometido solemnemente predicar la palabra de verdad, pero ahora no tienen ningún escrúpulo en atacarla y negarla. Entonces vemos que la infidelidad es algo tan común en este mundo hoy en día. Pero también tenemos que pensar de cuántas maneras hemos sido infieles al Señor a la luz de los privilegios que Dios nos confió. Todos hemos, en un sentido, sido infieles al Señor y no han cumplido nuestros deberes con el Señor. Pero sabemos que es muy refrescante levantar nuestros ojos de este mundo y miramos a aquel que es fiel y que es la verdad. Como leímos en Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Esta cualidad es esencial a su ser, sin ella Él no puede ser Dios. Que Dios fuera infiel sería un acto contrario a su naturaleza, lo cual sería imposible. El apóstol Pablo escribe en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Así es, el Señor no puede ser infiel. Y la fidelidad es una de las perfecciones gloriosas de su ser. El Salmo 89, versículo 8 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu verdad está en torno de ti. También en Isaías 11:5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Y en el Salmo 36:5 dice, Jehová, hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad hasta las nubes. Todo lo que se refiere a Dios es grande, vasto y incomparable. Él nunca olvida, nunca falla, nunca tambalea, nunca es infiel a su palabra. Y el Señor se ha ceñido exactamente a cada uno de sus declaraciones de promesa o profecía y cumplirá cada pacto o amenaza. La Biblia dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Por eso nosotros como creyentes podemos exclamar: nunca decayeron sus misericordias, nuevos son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es gran cosa reconocer la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios cambiará sus vidas cuando entendemos esto. Totalmente cambiaremos la vida. Hace 4,000 años Dios dijo en Génesis capítulo 8, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Y cada vez que vemos un arco iris en el cielo, y cada año que brinda un nuevo testamento del cumplimiento de esa promesa por parte de Dios. En Génesis 15, Jehová le declaró a Abraham: tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirá a los de allí, y en la 4ª generación volverán acá. Pero los siglos pasaron sin pausa. Los descendientes de Abraham se quejaban en medio de los hornos de ladrillos en Egipto. ¿Había olvidado Dios su promesa? Por cierto que no. En Éxodo 12, versículo 41 dice: y pasados 430 años, en el mismo día salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. En Isaías capítulo 7, versículo 14, el Señor declaró: he aquí que la Virgen concebirá y da a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Nuevamente pasaron siglos, pero el apóstol Pablo declara en Gálatas 4:4: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer. Dios es verdad, su palabra de promesa es segura. Dios es fiel en todas sus relaciones con su pueblo. Se puede confiar plenamente en Él. Estamos viviendo en un mundo totalmente malo. Yo siempre digo que este mundo es patas arriba. Por ejemplo, en mi camiseta dice: la vida es posible solamente en esta tierra. Y hay mucha gente que piensa que ya vamos a llegar a Marte para vivir. Pero en Marte hay unos problemas, hay un 4% del ambiente es oxígeno, mientras aquí es más de 30%. Y los médicos no están seguros si después de 9 meses de viajar en un cohete hasta Marte, que si la gente cuando salen se puede en efecto salir, si serán capaces de caminar, serán capaces de pensar bien. Los efectos de los rayos gamma del sol van a atacar sus cuerpos y quién sabe si llegarán allá con vida. Entonces Dios nos hizo para este mundo y a pesar de las cosas no andan muy bien hoy en día, sabemos que podemos confiar en la fidelidad de Dios. Y esa es la base de nuestra confianza en el Señor. En los años 1930, mi padre fue misionero en Papúa Nueva Guinea, que es una isla larga encima al norte de Australia. Trabajó entre un tribu, se llama los Suki, que eran cazadores de cabeza y comieron sus víctimas. Mi padre nació en 1901 en Suiza, en un tiempo cuando el mundo faltaba trabajo y comida, y nunca bebió leche en su vida, y como consecuencia, él perdió sus dientes relativamente joven y tenía 2 prótesis. Y en sus años en Nueva Guinea, los Suki llegaron para matarlo, para comerlo,
pero él sacó sus dientes y cha, 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 así, y espantaron a esa gente y se fueron y salvó su vida. Entonces, uno piensa, Dios sabía todo esto desde el principio. Él sabía que un día él iba a Nueva Guinea y necesitaba esos dientes para salvarse la vida. Durante mi niñez y juventud siempre tuvimos misioneros en nuestra casa. Y cada mes fuimos a escuchar misioneros que llegaron de diferentes partes del mundo, que hablaba con unos 5,000 hombres, personas, en el edificio de la alcaldía de la ciudad de Melbourne, en Australia. Había personas como el doctor Paul White, que trabajó en Tanganyika, que ahora se llama Tanzania. Había los doctores Paul y Margaret Brand de India, que eran famosos en sus tratamientos de las personas leprosas, haciendo unas cirugías para que la gente pudiera tener una vida mejor después de sufrir de la lepra. De Jeffrey Bull, que fue encarcelado en Tibet y fue torturado terriblemente por su fe en el Señor, pero dejó una buena testimonio allá. Y Corrie ten Boom, una mujer de Holanda, que fue encarcelado en una cárcel de concentración en Alemania, en Ravensbrück, y ella fue dejada en libertad por error de la gente que manejaba esa cárcel, pero no fue un error, Dios estaba en eso y ella hablaba mucho a su fe en el Señor, y todas esas cosas que escuché de ellas y muchas más me motivaron a confiar en la fidelidad de Dios. Antes de venir a Colombia tuvimos un año en Costa Rica para aprender el español, y en ese instituto había otras personas que también iban a ser misioneros en diferentes partes del mundo, y también hombres de negocios que se trasladaban a Latinoamérica para hacer sus negocios, y todos necesitaban aprender algo del español. Pero una cosa que noté entre esos misioneros, que todos tenían un afán para tener seguro su vida en el futuro, de tener apoyo de sus iglesias en sus países de origen, para que podían tener suficiente dinero para vivir. Y en aquel tiempo las misiones exigían que cada misionero nuevo tenía que tener garantía que iba a ganar tantos dólares por mes, y si no lograban esa cantidad de dólares, entonces no iban a mandarlos al campo misionero. Nosotros, cuando llegamos a Costa Rica, no tuvimos ninguna promesa de los hermanos en Australia y Nueva Zelanda que iban a sostenernos. Sabíamos que ellos eran hermanos fieles y podemos confiar en el Señor para obrar por medio de ellos. Y podemos decir que de veras nunca faltamos algo para esta vida. Yo recuerdo la primera vez que los hermanos decían a nosotros: vuelve a Australia, Nueva Zelanda, y coméntanos de la obra en Colombia. Y yo fui a una agencia de viajes en Bucaramanga y yo dije al dueño que quiero viajar con mi familia en este día, pero no tengo plata para comprar los tiquetes, y él dijo: tranquilo, puede pagarme cuando pueda. Y 2 o 3 días después él apareció con su esposa a la puerta de nuestra casa con los tiquetes y dijo: me puede pagar mañana. Entonces no tuve ni un centavo para pagarle. Pero aquel día mañana, cuando fui al correo, había 2 cartas. Uno vino de los hermanos en Suiza, en la parte francesa, y otro fue de los hermanos en la parte alemana de Suiza. Y en las 2 cartas había 2 cheques,
y con esos 2 cheques pagó los tiquetes hasta el último centavo. Dios es fiel y podemos confiar en Él. Dios ha hecho muchas preciosas y grandísimas promesas, pero realmente podemos preguntar, ¿esperamos que las cumpla? ¿Estamos realmente esperando que haga por nosotros lo que ha dicho? Cuando usted falta algo, ¿qué piensa usted? ¿Usted cree en la fidelidad de Dios? ¿O se turba su mente, se preocupa, toma pastillas para su dolor de cabeza porque no aguanta todo ese problema que está pasando? Pero podemos apoyarnos en la seguridad implícita de esas palabras en Hebreos 10:23. Fiel es el que prometió. Hay temporadas en la vida cuando no es fácil, ni siquiera para los cristianos, creer que Dios es fiel. Nuestra fe es puesta muy a prueba. Nuestros ojos están llenos de lágrimas y ya no podemos distinguir la obra de su amor. En ese momento yo pienso en una familia de 2 hermanos, de Zuli y de John, quienes perdieron su bebé en febrero antes que nació. Sabemos que perder un bebé es uno de los dolores más grandes que puede ocurrir en la vida de una persona. También pienso en los cristianos que perdieron sus familias en el terremoto de Turquía y de Siria en febrero de este año 2023. Y vemos el clamor de angustia del pueblo de Dios. Durante nuestro tiempo en Costa Rica había un joven, se llama Joe Yates. Ella era enfermera y quería servir al Señor en un hospital bautista en el país de Paraguay. Pero cuando estaba con nosotros en Costa Rica, recibió las noticias de la muerte de su madre en los Estados Unidos. Pero ella no tenía ninguna seguridad de que su madre fue salva. Y aquella medianoche y por la madrugada, esta muchacha caminaba sola por las calles oscuras de San José y en su angustia clamaba a Dios por una señal que si su madre está con el Señor. Y Dios, en su misericordia y su fidelidad, contestó a su hija en las palabras de Job, que encontramos en Job 35:10. ¿Dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche? Y Dios puso en su corazón un cántico, y yo recibió la paz de Dios que sobrepasa todos los pensamientos y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ella seguía caminando por esas calles oscuras de San José, cantando himnos al Señor. Y si alguno hubiera visto a ella en ese momento, ella dijo, seguramente había dicho que es una loca. Pero no era una loca, era una mujer que confiaba en el Señor, hasta aún para confirmar si su madre estaba en el cielo con el Señor. Muchas veces nuestros oídos están distraídos con los ruidos del mundo, acosados por los susurros ateísticos de Satanás, y ya no podemos escuchar los dulces acentos de la quieta, apacible voz de Dios. Todos hemos tenido planes anhelados que se han desmoronado. Amigos en quienes confiábamos nos han fallado. Alguno que profesaba ser hermano en Cristo nos ha traicionado.
A veces quedamos estupefactos. Quisimos ser fieles a Dios y ahora nube tenebrosa lo esconde de nuestra vista. Nos resulta difícil, si hasta imposible por razones carnales, armonizar su providencia severa con sus promesas llenas de su gracia. Hermanos, todos tenemos almas que flaquean. Todos somos compañeros peregrinos que han sido probados duramente, pero tenemos que buscar la gracia para atender lo que dice en Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Cuando siente tentado y dudar de la fidelidad de Dios, clame, retírate, Satanás, porque de verdad debemos confiar en la fidelidad del Señor. Aunque no pueda armonizar los tratos misteriosos de Dios con las declaraciones de su amor, espera en Él hasta recibir más luz. Juan 13, versículo 17 dice, lo que hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que luego vendrá demostrará que Dios no ha abandonado ni engañado a su Hijo. Isaías 30, versículo 18 dice, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. No debemos juzgar al Señor con la debilidad de nuestros sentidos. En cambio, tenemos que confiar en Él. Hermanos, ¿por qué tememos? Debemos amarnos de nueva valentía. Los nubarrones que tanto aterrorizan están repletos de misericordias. Entonces sabemos que el Señor derrumba bendiciones sobre vuestras cabezas. Salmo 119, versículo 138 dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Dios no solo ha sido lo mejor, sino ha reprimido lo peor. Dios sabe el terrible resultado del pecado, pero a pesar de esto, Él sabe que todo lo que Él hace es bueno y podemos confiar en Él y sus bendiciones. Dios también ha advertido fielmente que Él es fuego consumidor. Muchas veces los creyentes oran así, Señor, no permite que los creyentes en Afganistán o en Irán son matados por conocer al Señor. No debemos orar así. Debemos orar para que esos creyentes en el momento difícil, cuando van a ser matados, sean fieles al Señor para dar testimonio a la fidelidad del Señor. No debemos siempre orar para que nuestros seres humanos no debemos tener una enfermedad, porque Dios muchas veces usa las enfermedades para traer a la gente al Señor. Entonces Dios no solo es fiel en lo que promete de bendecirnos, pero también en las amenazas que van sobre nuestras vidas. Vemos en la historia de Israel
que los individuos como el faraón de Cora, de Acán y muchos otros eran prueba de esto. También sabemos que para las personas que no conocen al Señor, hay una promesa que esas personas después de la muerte van al infierno. Entonces Dios es fiel a su palabra y va a mandarles al infierno, porque Dios ha dicho y será como Él ha dicho. Dios es fiel en preservar a su pueblo. En 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual sois llamados a la participación de su Hijo. Dios es fiel en disciplinar a su pueblo, es fiel en lo que retiene, tanto como en lo que da. Es fiel en enviar dolor, tanto como Él da gozo. Una de las personas que más me gustaba escuchar en mi vida fue el Dr. Paul Brand, un leprólogo de India, un hombre de Inglaterra que destinó toda su vida con su esposa a trabajar entre las personas más rechazadas de todo el mundo, los leprosos. Trabajaba en la cirugía de restauración de sus manos porque la lepra causa daño a los nervios y ellos perdieron el uso de sus manos y de sus pies y él hizo cirugías para que esas personas podían tener una vida más normal. Los leprosos muchas veces terminan ciegos porque los nervios que controlan los músculos de sus ojos no funcionan y no parpadean, y en ese clima caliente la córnea de sus ojos se seca y se terminan ciegos. Y su esposa, Margaret, ella inventó una cirugía chiquito donde unió un músculo aquí con el párpado, con la mandíbula, y cada vez que la persona hablaba, sus ojos se parpadean. Parecía raro, pero por lo menos salvaron sus vistas. Él escribió un libro muy interesante que tiene el título La bendición del dolor. Entonces empieza la historia contando de una niña que estaba dibujando en una hoja de papel en un instituto para huérfanos, y ella tenía un marcador rojo en su mano y estaba dibujando. Pero cuando observó más cercamente, vio que la chica no tenía marcador en su mano, estaba escribiendo con su dedo porque ella había mordido su dedo y comido parte de su dedo y estaba escribiendo con su propio dedo, porque no tenía nervios de dolor en su cuerpo. En unos años esta niña quedaba totalmente paralizada, incapaz de caminar, porque cada golpe que se hizo nunca sintió el dolor y dañó su cuerpo así. Entonces él dijo que el dolor es una de las grandes bendiciones de Dios. Muchas veces no creemos esto, pero es verdad. Por un dolor podemos saber que algo pasa mal con nuestro cuerpo y buscamos la ayuda de un médico. Hay un himno en inglés que me gusta mucho, se llama Dios en la montaña. La estrofa número 1 dice: la vida es fácil cuando estás en la montaña, tienes tranquilidad como nunca has sabido, pero las cosas cambian cuando estás en el valle. No pierdas la fe porque nunca estás sola.
porque el Dios de la montaña sigue siendo Dios en el valle. Cuando las cosas van mal, Él los hará bien. Y el Dios de los buenos tiempos sigue siendo Dios en los malos tiempos. El Dios del día sigue siendo Dios en la noche. Y la segunda estrofa dice, hablas de fe cuando estás en la montaña, pero hablar es tan fácil cuando la vida está en su mejor momento. Ahora estás en el valle de pruebas y tentaciones. Ahí es cuando su fe es realmente puesto a prueba, porque el Dios de la montaña sigue siendo Dios en el valle. Cuando las cosas van mal, Él los hará bien. Y el Dios de los buenos tiempos sigue siendo Dios en los malos tiempos. El Dios del día sigue siendo Dios en la noche. Usted puede buscar este himno en YouTube en inglés. Y siempre me gusta la mujer que canta esta, se llama Linda Randall, es una negrita, pero me parece que canta muy bien y me gusta mucho ese himno. Tampoco debe ser esa confesión meramente de nuestros labios, sino también de nuestros corazones. Cuando Dios nos golpea con la vara del castigo, su fidelidad es la mano que la sostiene. Dios nunca aflige sin tener una razón. Cuando Pablo dice, hablando de los hermanos que tocaban la cena del Señor indignamente, él dijo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Eso muestra ese principio del Señor. Y cuando su vara cae sobre nosotros, digamos con Daniel, tuyo es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. También sabemos que Dios es fiel en glorificar a su pueblo. 1 Tesalonicenses 5, 24 dice, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. El apóstol Pablo, siempre que descansaba sobre la fidelidad de Dios, cuando dijo, porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, yo quiero animar a ustedes, hermanos, para confiar en la fidelidad de Dios. Confiar en Él en todo, eso es importante. Yo quisiera hablar un poquito especialmente a los jóvenes. ¿Cuántos de nosotros dejamos que el Señor hace las decisiones para nosotros? ¿Cuántos jóvenes han pensado qué voy a estudiar? Muchos estudiantes que yo conozco han empezado unas carreras, han terminado esa carrera para otra carrera, se terminan eso y buscan otra carrera, pierden mucho tiempo y mucho dinero, porque no dejan que Dios escoge la carrera para ellos. Debemos también dejar a Dios escoger dónde vamos a trabajar. Yo tengo un amigo, o no es un amigo, conozco más bien su señora, que estudiaba geología, y la geología en Colombia en este momento casi no da trabajo. Y este hombre ha sido esperando trabajo por muchos años, fue a Argentina, hizo una especialidad en geología
pero todavía no consigue trabajo. Entonces, también donde vamos a trabajar es algo que debemos decir al Señor, tú escoges esto para mí. Otra cosa que debemos preguntar es con quién me voy a casar. Yo tenía una amiga en Australia, en Sydney, y queríamos mucho a nosotros, pero un día yo llamé a ella y yo dije, Mayra, yo siento que el Señor está llamándome a Colombia para trabajar allá. Y ella puso muy callada y no me dijo nada. Y después despedimos y unas horas después me llamó y dijo, Andrés, lo siento mucho, pero no pienso ir a Colombia y dejamos de nuestra amistad por al lado al momento porque no siento que Colombia es el lugar para mí. Entonces, en ese momento yo sentí mi corazón como el peso de plomo. Pero dije, Señor, en ese momento voy a dejar todo a ti, que tú escoges para mí la esposa que tú quieres. Y un día en un estudio bíblico entró una muchacha del salón de las sociedades bíblicas en Sydney, donde reunimos. Esta muchacha entró y cuando vi a ella, yo sabía que iba a casarme con ella inmediatamente, y así fue. Entonces, otra cosa que tenemos que pensar, ¿cuántos hijos tendremos? Nosotros decimos al Señor, Señor, dejamos a ti todo relacionado con nuestros hijos. Danos el número de niños que usted quiere que hagamos, que seamos para nosotros. Y el Señor nos dio 6 hijos. Y la gente han preguntado a nosotros, 6 hijos, ¿para qué tener 6 hijos? Pero esos hijos no solamente han sido hijos de bendición para nosotros, pero hijos de bendición para otras personas. El número 5, Pedro, por ejemplo, fue a trabajar en París con una compañía que trabajaba con un juego de computadores, pero dejó esto para servir al Señor y alquiló un cine en la ciudad de París. Y en ese cine reúnen más de 1,000 personas hoy en día para escuchar la palabra de Dios. Personas de todos los países del mundo, incluyendo muchos colombianos. Y había una cantidad de mujeres colombianas médicas que fueron a París porque no encontraban trabajo aquí, pero encontraban trabajo en París en compañías de farmacéuticos o de otros productos medicales. Entonces, no solamente nuestros hijos pueden ser una bendición para nosotros, sino bendición para otras personas, porque Dios es tan fiel. Y preguntamos también en qué podemos servir al Señor. El Señor va a mostrarnos qué debemos hacer. Cuando yo salí de mi trabajo y comenté a mis compañeros, yo manejaba un gran centro de computación en Sydney, y cuando comenté a mis compañeros me dijeron, ¿y eso dónde está Colombia? Eso debe ser puros indígenas, puros salvajes allá. Seguramente Colombia es un país, una república de bananos, dirigido por un gran tipo malo y que mata a la gente. Entonces me dijeron que buena suerte, pero uno dijo muchas gracias porque me dio su trabajo. Pero en ese día, cuando salí de mi trabajo del último día, caminé por una de las principales calles en Sydney y pasaba por esos inmensos almacenes con todas las cosas en el mundo.
el diablo me dijo, usted va a Colombia, ¿dónde va a conseguir esas cosas allá que tenemos aquí? En ese momento encontré un hermano de la asamblea que estaba pasando su hora de almuerzo y dijo que iba para una librería para comprar un libro y yo dije, yo le acompaño también porque quiero comprar un pequeño libro. Y llegamos allá y cuando compré mi libro, él dijo, hermano Andrés, yo le pago eso. Usted no tiene que pagarlo. Y yo dije, no, hermano, yo tengo mucho dinero y yo puedo pagarlo. Y él dijo, no, déjame comprarlo. Y el Señor me dijo en ese momento, ya, ve Andrés, ya estoy supliendo sus necesidades antes de ir a Colombia. Entonces, hermanos jóvenes, sobre todo, deja que el Señor haga las decisiones para ustedes, porque esas decisiones son las mejores que puede hacer y porque Dios es fiel en gran manera. Oremos. Señor, damos gracias por su gran fidelidad. Damos gracias por su amor, su verdad. Damos gracias que podemos confiar en ti. Damos gracias al Señor por su misericordia para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti en todo. Ayúdanos para poner esa confianza en su fidelidad, especialmente los jóvenes y los niños. Ayúdales, Señor, para que puedan aprender la importancia de confiar en ti. Te alabamos, oh Señor, y damos gracias en el nombre precioso tuyo. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.